Ya. Bueno, vamos a dar inicio a la materia de macroeconomía, ya que forma parte de su pensum dentro de este cuarto ciclo. Darles, antes que nada, también, bueno, quisiera, saben que nosotros estamos con este primer simposio de innovación para el desarrollo local 2025 que se va a desarrollar este jueves 29. Ya esperamos contar con la presencia de ustedes, ya que nos colaboren, aunque sea con un tiempito, los que están en Catamayo que puedan asistir y los que están de lejos y todavía les falta esas horas de vinculación, las puedan completar, ¿ya? Es un evento que está enfocado justamente en diferentes áreas, ¿no? Del conocimiento y que es el primer simposio que se va a desarrollar en el GAD municipal también de Catamayo. Disculpen, ya. Entonces, miren, chicos, esta invitación para que nos puedan acompañar, como les digo, esperamos que podamos contar con cada uno de su presencia, ¿ya? Número dos, bueno, los directrices y todo de cómo se califica, ustedes ya la conocen, está de más. Cualquier inconveniente que tengan a lo largo de la materia, comunicar con tiempo para que el docente sepa, con todos, absolutamente todos, ¿ya? Preguntas que tengan tal vez antes de iniciar. Economista, una preguntita. Nosotros ya estamos cursando el cuarto módulo y las pasantías para nosotros, ¿cómo se hace para poder hacer las pasantías? Ya, ahí tienen que comunicarse con la ingeniera Yadira, ella es encargada de esa parte. Si ustedes tienen ya dónde les dan apertura, díganle para que ellas puedan enviarles el oficio. Ah, o sea que nosotros como estudiantes tenemos que ir a buscar dónde. No, no, si de pronto tienen, de ahí ella ya les da todo, todo, todo. Pero si Ah, ustedes dicen, ya. bueno, sabe que acá y a veces no está dentro del convenio, ustedes pueden comunicarle. Ah, ya. Ya, economista, muchas Sí, pero gracias. la idea es que donde los puedan destinar, algunos se han quedado, verán, donde se los han enviado de práctica, se han quedado trabajando. Entonces aprovechen, den lo mejor de ustedes, sean responsables, siempre muy activos por aprender, porque el que aprende pues siempre va a tener su recompensa. No sea siempre el que está ahí activo, el que quiere saber, el que le gusta aprender, no el que está ahí que bravo porque lo envían a hacer cualquier situación. ¿Ya? Entonces no, hay muy pilas. Hay algunos estudiantes que se han quedado, les cuento, trabajando. Entonces, aprovechen y que sea esa la oportunidad. Ya. Entonces, vamos a iniciar. Miren, en una actividad que yo les dejé, ya, algo también por acotar, y ya están matriculados. Lo que me falta es incluir el PEA, el sílabo. Regálenme un poquito de tiempo porque estamos, bueno, en eso del simposio, soy parte de la organización, entonces estamos entre algunas actividades a full. Todavía no subo el sílabo ni el PEA. El foro va a ser calificado en el RunaChai y no lo voy a poder pasar acá para que nuevamente lo respondan, ¿ya? La prueba de diagnóstico, igual copiaré el enlace porque como todo ya me arroja un formulario de Excel, ya eso ya lo tengo de la prueba de diagnóstico. Y aparte es una prueba más bien para saber qué conocimientos tienen de la materia, no es calificada, ¿ya? Entonces, esas indicaciones por acotarles, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Yo les había pedido en el foro que sepan diferenciar qué era la macroeconomía de la microeconomía. ¿Quién me ayuda con esa respuesta? Ustedes ya vieron microeconomía el ciclo pasado. Economista, más o menos desde el punto de vista que yo le pude interpretar, porque sí tiene un poquito de confusión. Lo que es macro estudia lo que son empresas internacionales. Se encarga se encarga de controlar la forma y la manera en cómo llevan la economía de las empresas internacionales. Y lo que es la micro es algo interno como las empresas, el movimiento de las empresas aquí dentro del país. Ya, Buenas noches, ingeniero. bueno, Yo lo pude vuelta a entender de que la microeconomía pues se basa como digamos en una sola empresa.
la estudia como interna. Vuelta a la macroeconomía, como que, digamos, estudian todas las empresas dentro del Ecuador, cómo están, eh, qué problemas tienen acerca de especialmente dentro del Producto Interno Bruto. Algo así yo le puedo entender. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quién más? Sin miedo, sin miedo. Ya. A ver, miren. La microeconomía, si ustedes lo vieron el ciclo pasado, es todo de empresas, como ustedes lo mencionan. Todo absolutamente de empresas, en donde se ven diferentes clasificaciones. Tenemos lo que es la competencia perfecta, en donde hay empresas que producen el mismo producto y tienen diferentes costos de producción, tienen diferentes precios, etcétera. Luego tenemos otra clasificación donde están los oligopolios, que son empresas que tienen, que son pocas empresas que tienen el mismo producto, ¿ya? Pero que está diferenciado. Y esos son competencias imperfectas. También encontramos una competencia monopolística y también el monopolio, que es una empresa que tiene un único producto, por lo tanto domina el precio, domina la producción. Entonces, en microeconomía se estudia todo lo que es nivel de empresas, ¿ya? Costos de producción, el punto de equilibrio, el nivel de ganancia, dónde se maximizan sus beneficios, hasta qué punto yo puedo producir, hasta qué cantidad como empresa debo producir, porque no es que las empresas dicen, bueno, voy a producir 100.000 unidades y a ver cómo las vendo. Hay un punto de equilibrio, ¿ya? Y eso específicamente se encarga la microeconomía, de estudiar todo a nivel de empresas. En cambio, la macroeconomía es un estudio de la economía global, en donde se incluye la producción de las empresas, pero hay también la parte de importaciones, hay también, a esa se le llama exportaciones e importaciones, balanza comercial, hay una balanza de pagos en donde yo como Ecuador, y hablo de la economía global del Ecuador, en donde voy a saber si hay un déficit o un superávit. Pero en sí, las empresas forman un rubro importante de ese Producto Interno Bruto que alguien mencionó. ¿Ya? Pero que también importamos. Si ustedes se dan cuenta, el Ecuador importa, ¿no es cierto? Y hoy más que nunca, ¿a qué país estamos importando nosotros productos? A China. A China, ¿no es cierto? Somos uno de los países importadores, o ahora se abrió mucho el mercado, ¿no es cierto?, de las importaciones. Entonces, Y hasta la leche la están importando a El Salvador. el Ecuador, ahí se llama exportar, Sí, ¿ya? Cuando el así la Ecuador exportación. El Ecuador ¿Saben? vende productos que se producen aquí, se llama exportación porque los estamos vendiendo. En cambio, cuando compramos, significa que estamos importando de otros países. Y aquí en el Ecuador vemos, no solo de los chinos, ¿no? Vemos productos que importan. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que nosotros exportamos la materia prima y estamos importando el producto elaborado de la materia prima que exportamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos le falta al Ecuador, ¿no es cierto?, por seguir creciendo y seguir avanzando. Pero nosotros a la final formamos parte de ese crecimiento macroeconómico, ¿ya? Entonces, microeconomía, estudio general, ¿no es cierto?, del comportamiento y producción de las empresas. Macroeconomía, estudio de la economía en su conjunto de todo un país, en donde están las empresas, estamos nosotros también como productores de trabajo, de actividades, aportamos también nuestro granito de arena a la economía del Ecuador, ¿ya? Están también lo que son estas importaciones, como les digo, ¿no? Que bueno, es parte de las empresas porque ellos son los que generan los productos,
Pero también hay una parte que se llama inversión extranjera, en donde a nivel de otros países están viendo al Ecuador como un país en donde se puede invertir, ya, en donde también se genera inversión. Ahora, la macroeconomía es una rama de la economía que se centra en el estudio de la economía en su conjunto, como les decía. ¿Por qué en su conjunto? Porque es todo lo que a nivel de país producimos. El sector de flores, el sector avícola, el sector agrícola, el sector minero, el sector industrial, ¿ya? Entonces, toda esa parte es específicamente el poder producir a nivel de economía, ¿ya? Entonces, Economista, una preguntita. ujú. Cuando usted manifestó o sea, se ha manifestado en algunas clases que hemos tenido sobre los aranceles los pone el país que hace la compra o el que vende. Ya. Nosotros cuando importamos, hay un cierto, cuando importamos le pagamos al país donde estamos haciendo, trayendo los productos. Ya, por eso es que esos aranceles son impuestos que se le ponen al producto para la venta, ya acá, porque hay que recuperar esos impuestos, ¿ya? Entonces, se incluyen dentro del precio. Entonces, cuando nosotros prácticamente compramos, ahí también hay un término que se llama salida de divisas. ¿Por qué? Porque nosotros o sea, sale un dinero en dólares que a lo mejor se tiene que comprar en pesos colombianos a productos de Colombia. Entonces, ahí hay un tipo de cambio, ahí hay un impuesto por salida de divisas incluso, ¿ya? Porque nosotros pagamos en dólares. Todo eso lo vamos a ver. Pero cuando nosotros exportamos, ellos también tienen que cobrar, ¿no es cierto? Ahí nosotros pagamos un tipo de arancel, ¿para qué? Para que el producto ingrese a ese país, ¿ya? Son ya tipos de políticas que se manejan dentro de los países. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero traer aceites y lubricantes, que aquí el Ecuador no produce, ¿yo qué voy a hacer? Para comprar en ese país, para que salga de ahí, hay un tipo de impuestos. ¿Ya? Pero que todo eso lo cargo aquí como un precio final porque es lo que voy a pagar acá, voy a vender acá en el Ecuador, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy vendiendo las flores a nivel para Estados Unidos, ese país paga un tipo de impuestos aquí a nivel del Ecuador porque son políticas que se manejan de acuerdo a cada país. Entonces, ¿uno qué tiene? Economista, perdón que le interrumpa. Economista, los aceites y los lubricantes no produce Ecuador Hay un cierto tipos que no en todas las marcas se produce y eso es lo que se está importando. Por eso es que les digo, y Ecuador exportamos. tiene el lubricante, los lubricantes son del petróleo, ¿no es cierto? ¿O de dónde? Exactamente. Por eso les digo, Pero si Ecuador tiene petróleo. exportamos materia prima e importamos productos elaborados de esa materia prima. Tenemos el mejor cacao nosotros del Ecuador. Lo exportamos e importamos ¿qué? Chocolates hechos con ese cacao. Miren, ¿ya? Entonces, a eso es lo que me voy. Tenemos el mejor camarón, bueno, ese ya va ya, se distribuye para diferentes, por ejemplo, supermercados y diferentes países, ¿ya? Porque tenemos uno de los camarones más ricos, ¿no? A nivel de sabor como ecuatorianos, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de otros, la minería, o sea, otros, ya no es que tanto que el oro que se está vendiendo, ¿qué es el material que se está vendiendo y que hemos escuchado todos? Litio, para las baterías. ¿Qué más? Hay otro también. El cobre que están sacando de Zamora. Hay el cobre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están necesitando ciertos elementos para producir ciertos productos, como lo mencionó Ángel. ¿Ya? Entonces, miren, o sea, el Ecuador es un país tan, pero tan rico que nos vemos afectados por algunos gobiernos de paso, ¿no? Y que esperamos, y bueno, apuntamos de que pueda haber un progreso, pero efectivamente quienes hacemos el país, como les digo, quienes sacamos adelante, quienes estamos moviendo la economía, somos nosotros, ¿ya?
Entonces, aquí en esta parte es donde ustedes van a descubrir específicamente cómo se mueve la economía a nivel de país, ya no solo a nivel de empresa. Entonces, la macroeconomía se interesa por el comportamiento de los mercados financieros, el nivel de precios, el Producto Interno Bruto, que es el PIB, ¿ya? El empleo, ¿ya? Aquí nosotros podemos medir cuál es la tasa de desempleo, dónde están enfocadas las mayores áreas de empleo. No sé si ustedes han escuchado o han leído que dicen que estas carreras a futuro tendrán, ¿no es cierto?, una mayor acogida y hay otras carreras que están, bueno, con menos acogida, ¿no? Por el crecimiento, por la tecnología, por la virtualidad, o sea, por todo esto que está creciendo exponencialmente, ¿ya? Entonces, todo eso se mide. El consumo, también no crean que los que somos consumistas, también se mide el consumo. La inversión, como les decía, a nivel tanto nacional como internacional, porque ahí hablamos de una inversión extranjera, ¿ya? El ahorro y la balanza de pagos, que es lo que yo les decía, un superávit o un déficit, porque si hablamos, si ustedes a nivel de contabilidad saben, ¿no es cierto?, que hay un déficit y un superávit, a nivel de país también lo hay. Por eso es que hay un Ministerio de Finanzas, hay un Ministerio de Economía, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno tiene sus servidores públicos. ¿Cuáles son los objetivos de la macroeconomía? El principal es analizar cómo se relacionan estos factores, ¿ya? Cómo actúan entre sí para afectar la economía a nivel macro. Es decir, ¿con qué factores? ¿Qué factores hablábamos? El empleo, el consumo, la inversión, la balanza de pago, la balanza comercial. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una balanza comercial y una balanza de pagos? A lo que les acabé de decir, como una introducción, porque eso lo vamos a ver también más adelante. ¿Qué era la balanza comercial? Ya, no hay problema si no. Continuamos, porque eso lo vamos a ver también adelante, ¿ya? La macroeconomía se interesa por la evolución de la economía en su conjunto, no solo en la de un sector específico, una empresa o un individuo. Todo el conjunto, todos quienes conformamos Ecuador o que conformamos un país, porque la macroeconomía existe en Perú, en México, Colombia, Estados Unidos, España. La macroeconomía es una herramienta muy útil para evaluar la economía, ¿ya? Ya que desempeña un papel fundamental en la gestión y elaboración de las políticas económicas. ¿Sí han escuchado ustedes de las políticas económicas que trae cada gobierno? ¿No es cierto? Mejorar disminuir el desempleo, disminuir niveles de pobreza, mejorar la educación, mejorar los servicios públicos. Es lo que escuchamos en políticas económicas. Ahora, en la macroeconomía, para que ustedes tengan aquí ya una idea, tenemos las políticas instrumentales como política monetaria, ¿ya? En donde es todo lo de la que es la moneda, bueno, que ahora manejamos el Ecuador como dólar, ¿ya? Está la política fiscal, bueno, las diferentes políticas que se toma a nivel fiscal. Está la política cambiaria, ¿ya? Esta política no se la maneja mucho ya en el Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una moneda de dólar. Antes con el sucre se medía el tipo de cambio, ¿ya? Es decir, cuántos dólares podría comprar yo con sucres, ¿ya? Pero en cambio, esa política cambiaria me sirve para nivel externo. ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar, como les decía, en Perú, tengo que comprar con soles. Entonces, ahí hay un tipo de cambio, de dólares a soles, ¿ya? Políticas de oferta y demanda agregadas, ¿ya? Cómo se maneja la oferta ya a nivel macroeconómico, y eso me imagino que lo vieron en microeconomía, que era la oferta, que era la demanda, ¿ya? Acá lo vamos a observar a manera de política macroeconómica. Ahora, los objetivos de la macroeconomía son el crecimiento del PIB, es decir, que crezca ese Producto Interno Bruto, que crezca la producción a nivel del Ecuador, el empleo, que a nivel del Ecuador haya un porcentaje mínimo de desempleo, ¿no es cierto? Que todos podamos alcanzar el empleo. La inflación, un punto muy importante. No sé si se han escuchado noticias
que la inflación subió en un 3%, que la inflación disminuyó en un 2%, que la inflación se excedió o sobrepasó los límites, todo eso vamos a ver un tipo de clasificación, ¿ya? El déficit externo, ¿ya? De los tratados de libre comercio, es decir, los tratados que tenemos con otros países, el déficit público y los tipos de cambio, ¿ya? Todo esto, miren, engloba la macroeconomía. Entonces, por eso es que hablamos a nivel macro, o sea, abarca todo, y en cambio lo micro es a nivel de empresa pequeño. Ya, bueno, esta que es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos que se abarca en lo que es la política monetaria, está la oferta de dinero, están los tipos de interés. Si ustedes se dan cuenta, en todas las instituciones bancarias manejan un mismo tipo de interés, ¿ya? A menos de ciertos tipos de interés que van para los emprendedores o para artesanos. En la política fiscal se tratan lo que es los impuestos y el gasto público. En la política cambiaria es el tipo de cambio de la moneda, ¿no es cierto? De dólar a soles, de dólar a euros, de dólar a pesos colombianos, de dólar a pesos mexicanos, etc. Políticas de oferta, en cambio aquí se habla de las políticas de empleo, políticas de la inversión más el desarrollo, mejora productiva. Crecimiento del PIB, empleo, inflación, déficit público, el déficit exterior también, ¿ya? Es decir, el déficit que a lo mejor tenemos, eh, la mencionada deuda externa que tenemos, ¿no? Y que hasta ya nuestras futuras generaciones vienen endeudados. Entonces, cuando hablamos primeramente ya de este flujo circular de la renta, nos damos cuenta que aquí intervienen aspectos como quiénes conforman la economía de un país. Los hogares, las familias, que somos cada uno de nosotros, ¿ya? Está el mercado de bienes y servicios, están las empresas que producen, ¿no es cierto? Tanto sean estos mercados de bienes o servicios, y están los mercados de factores de producción. ¿Qué encontramos en los mercados de factores de producción? Está la tierra, el trabajo, está el capital. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un círculo, miren. Aquí hay un círculo vicioso, por decirlo así. Los hogares, ¿qué hacen? Compran, si nos vamos la flechita rosada, los hogares compramos bienes y servicios, ¿ya? O productos que están aquí. Estos los producen ¿quiénes? Las empresas que utilizan estos factores de producción, tierra, trabajo, capital. ¿Para quiénes? Para los hogares. Y si se dan cuenta, volvemos al mismo círculo vicioso, llamarlo así. ¿Ya? Empresas producen mercados de factores de producción, producen, ¿no es cierto? Utilizan factores de producción, tierra, trabajo, capital, para los hogares. Los hogares compran, ¿no es cierto? Productos y bienes y servicios. Ahora, si vamos por las empresas, ¿qué hacen? Tienen mercados de bienes y servicios, es decir, hay empresas. ¿Cuáles son las empresas que tienen bienes o productos y cuáles son las empresas que tienen servicios? Denme un ejemplo. Como dijo este economista, ¿Cuáles son los mercados de bienes? ¿Cuáles son las empresas que producen bienes y cuáles son las empresas que producen servicios? O sea, deme un ejemplo. empresas que solo... Servicios CNT y que produzcan un bien Arteja aquí en Catamayo o Malca. Ya, ya. Estefanía, otro ejemplo. Diferente o tiene los mismos. El servicio contable, iba a decir yo, Ya. empresas de servicios contables y de bienes sería, este, los que son zapatos, los que fabrican zapatos podría ser. Ujú. Muy bien, exactamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los bienes están tanto los que se producen en una fábrica, ¿no es cierto?, que transforma materia prima a producto elaborado, y los que se dedican también a la comercialización, ¿ya? Entonces, aquí,
¿Qué hacen? Empresas, ¿no es cierto?, que producen bienes o servicios. ¿Para quién? Para los hogares. Los hogares que utilizan ¿qué? Sus factores de trabajo, como, ¿no es cierto?, su capital humano. Trabajan algunos en la tierra, otros se desenvuelven en una oficina, etcétera. Son mercados de factores de producción, ¿ya? Y que a su vez, ¿en dónde se desenvuelven? Algunos en empresas, otros en el sector comercialización, otros en la parte agrícola, etcétera. Y que reciben también, ¿no es cierto?, Eh, salarios, hacen un gasto, está este gasto que está justamente aquí con el PIB, ¿no? Entonces, todo forma un círculo y todo forma parte de una economía, ¿ya? Ahora, si vemos por aquí las empresas que les pagan utilizan en estos factores de producción, salarios, alquileres, beneficios, ¿no? Algunas empresas que no cuentan con planta propia, pero pagan un arriendo. Entonces, todo eso es el flujo circular de la renta, de la economía. O sea, ¿qué significa la renta? El dinero que se mueve en este círculo, ¿ya? El mover el mercado de bienes y servicios, factores de producción, los hogares que somos los que día a día movemos ese circulante, etcétera. ¿Ya? Entonces hay un flujo circular de la renta para que el Ecuador pueda seguir creciendo en su economía. O sea, se dinamiza la economía, si no, no lográramos absolutamente nada. Por eso es que hay un cierto porcentaje de desempleo que sí se debería, ¿no es cierto?, disminuir, bueno, con políticas fiscales que los gobiernos establecen. Ahora, ¿qué es un mercado de bienes y servicios? Este mercado hace referencia al lugar donde confluyen oferentes, las empresas, y demandantes, las familias o el gobierno. ¿Por qué? Porque las empresas ofrecen, ¿qué nos ofrecen? ¿Un producto o un servicio? Y nosotros que estamos como demandantes o consumidores, ¿qué necesitamos de las empresas? ¿Qué necesitamos? ¿Un producto o un servicio? Porque si yo estoy necesitando zapatos, ¿qué tengo que hacer? Comprar zapatos. Si estoy necesitando de un servicio de telefonía fija, aunque ya casi poco existe, o de internet, ¿qué tengo que hacer? Dirigirme a una empresa que me pueda ayudar con ese servicio. Entonces, los oferentes son las empresas que producen esos bienes o servicios y nosotros, las familias o el gobierno, somos los consumidores de ese producto o servicio. Pero yo, ¿cómo voy a cuantificar esto o este intercambio, ¿no? A través de el Producto Interno Bruto o sus siglas PIB, ¿ya? Para la cuantificación de dichos bienes y servicios se utiliza el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué será el Producto Interno Bruto? ¿Ya? Sus siglas PIB, ¿no es cierto? Producto Interno Bruto, también lo pueden encontrar como Producto Interior Bruto, ¿ya? Pero para el tema de estudio, pues vamos a utilizar el Producto Interno Bruto. ¿Qué hace? Se contabiliza el valor de todos los bienes y servicios, ¿ya? Producidos dentro del territorio nacional, es decir, dentro del Ecuador, en un periodo determinado de tiempo, un año, ¿ya? Se mide la producción dentro de un año, es decir, que nosotros ya podemos o ya conocemos el Producto Interno Bruto del 2024, ¿ya? Y que estamos en el transcurso del Producto Interno Bruto del 2025, ¿ya? Sin diferenciar entre productos elaborados por agentes nacionales o extranjeros. Todo se mide, no es que el Ecuador dice, no, solo voy a medir los productos que se hizo en el Ecuador, porque acuérdense que importamos, por eso es aquí me indica, no importa si son producidos por agentes nacionales o extranjeros. Todo se mide, absolutamente todo. Estas
exportaciones y estas importaciones. Y el Producto Nacional Bruto, en cambio, contabiliza el valor de los bienes y servicios producidos por agentes nacionales, sea dentro del territorio nacional o el territorio extranjero, ¿ya? Entonces, aquí ingresaría, ¿qué parte ingresaría? Contabiliza el valor de los bienes y servicios producidos por agentes nacionales, ya sea dentro del territorio nacional o del territorio extranjero. ¿Ya? Aquí un poco más es que, por ejemplo, Nestlé es una franquicia que tiene empresas en diferentes países. De hecho, aquí hay una fábrica, ¿ya? Pero que es una empresa que tiene, que es una empresa de Suiza que tiene diferentes, como decir, sucursales, pero en otros países, ¿ya? Entonces, si el Ecuador tuviera a nivel de otros países, esa empresa que consta como ecuatoriana, ¿no es cierto? También se va a tomar en cuenta la producción que se haga en otro país. ¿Ya? ¿Está entendida esta parte? Ya. Entonces, ¿cómo se calcula el PIB? ¿Ya? Aquí hay una fórmula en donde ustedes la van a entender mejor. El PIB es igual al consumo, es decir, al consumo que hacemos las familias, ¿ya? Más las inversiones, más el gasto público, más las exportaciones y menos importaciones, ¿ya? Y las vamos a ir especificando a cada uno. Entonces, esta suma que ustedes ven aquí me permite calcular el PIB de un determinado año, porque acuérdense, se calcula sobre un año. Consumo, inversión, más gasto, más las exportaciones y menos las importaciones, para yo poder conocer cuál es mi producción interna bruta, ¿ya? O el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el consumo? Son los bienes y servicios comprados por los consumidores, por los hogares o las familias ecuatorianas. Todo lo que consumimos, absolutamente todo. Consumimos internet, consumimos arroz, consumimos agua, consumimos gas, em, energía eléctrica, ¿ya? Entonces, aquí está el consumo de todo, educación, transporte, medicina, etcétera, ¿ya? Está todo el consumo de bienes y servicios comprados por los consumidores, por los hogares ecuatorianos. La inversión, en cambio, es la suma, primeramente, de la inversión no residencial. Esto va para empresas, compras de nuevas plantas o nuevas máquinas por parte de las empresas. ¿Qué me voy con nuevas plantas, nuevos edificios? ¿Ya? Por parte de las empresas. Es decir, si ILE, que es una empresa, ¿no es cierto?, lojana que la mayor parte conoce, decidiera poner otra fábrica en Cuenca, estaríamos hablando de la compra de esa nueva planta o de esa nueva eh, fábrica en donde yo voy a, o es ese lugar donde yo voy a instalar una nueva fábrica. ¿Ya? Están las nuevas máquinas por parte de las empresas. La inversión residencial, en cambio, es la compra de nuevas viviendas o apartamentos por parte de los individuos, de nosotros. Cuando ustedes compran un nuevo lote, una nueva casa, un nuevo departamento, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, se paga impuestos, se paga un avalúo, bueno, al municipio, etcétera. Todo eso forma parte de un rubro que está en inversión, ¿ya? Entonces, inversión no residencial, compra de nuevas plantas o nuevas máquinas, ¿por parte de quién? De las empresas. Y la inversión residencial, en cambio, por parte de nosotros los individuos, es una compra de una nueva vivienda, de un apartamento, de un nuevo terreno, etcétera. Aquí estamos hablando de inversión que se mueve a nivel ¿qué? Interno, a nivel del Ecuador, de ecuatorianos, ¿ya? Porque hay una inversión extranjera directa. Ahora,
Las exportaciones e importaciones, en cambio, son exportar significa vender mis productos a otros países. ¿Qué nomás exportamos como Ecuador? La caña, saben exportar aquí. ¿A En dónde? Guaquillas, digamos, lleva, un señor vende la caña y la pasa al Perú. Ya, muy bien. ¿Qué más? Lo que es el cacao, el café, el camarón. Ajá, cacao, café, camarón. ¿Qué más? Las flores, economista. Las flores, ¿ya? Si hablamos de la parte de productos primarios, ¿no? O agrícolas. Pero ¿qué más exportamos? Porque también exportamos productos elaborados. O acaso los ecuatorianos que ya están en España, en México, en Estados Unidos, ya hayan productos ecuatorianos? Está el atún, está la avena. La avena Quaker se exporta, aunque no lo crean. Es un producto que se exporta a nivel de otros países. De hecho, hay fábricas en Perú. Mire, ¿qué más exportamos? Humas, ya se van, o sea, a otros países también. Ah, sí, tamales. Los tamales que yo hago ya se fueron a España. Ya, también, ya ven. Y eso que El cuy. a Yanel le falta ponerle ahí ya una marca y todo, y bueno, y se van. Porque hay empresas que ya se están dedicando a eso, mira, ¿ya? Entonces, justamente de eso se trata, de que las exportaciones, o sea, sean mayor a las importaciones, o sea, que nosotros podamos exportar ya productos elaborados, mire, no solo productos primarios o agrícolas. El banano, miren, el mejor banano que pueden tener en otros países, el ecuatoriano, ¿ya? O sea, es un banano o el verde, o sea, porque bueno, en la costa creo que le dicen banano al maduro, ¿no es cierto? No como nosotros, ¿ya? O el guineo, o sea, dense cuenta, o sea, hay productos para elaborar, para importar, entonces la idea es de que también nos proyectemos como Nestlé, miren, ¿qué nosotros nomás consumimos de Nestlé? ¿Qué consumimos? Está el La Ricacao, cocoa, cocoa es de la Universal. Entre cocoa y café, Ricacao, a ver, ¿a quién le gusta la cocoa? a mí. Ya. ¿A quién más? Ya. ¿Y el Ricacao? A mí me gusta el ricacao. Ya, A mí Ricacao. también. Mercy, Ricacao. ¿Quién más? Los demás. Los Dayana, demás toman leche pura. Consuelo, Mayris, Natalie. Natural, con el natural es mejor. Ya. Miren, y de eso se trata el mercado, de los gustos y preferencias que se tienen. ¿Ya? Entonces, si no, no hubieran productos, no hubieran empresas, porque todo nace de las necesidades que tenemos, ¿ya? Entonces, las exportaciones, acuérdense, son todos los productos que se venden a otros países. Productos sean elaborados o no elaborados, se venden a otros países, se exportan. Y eso es lo que se proyecta en las empresas. Dicen, para el 2030 exportar a Colombia, un ejemplo, exportar a México, ¿ya? Ahora, las importaciones, en cambio, son todos los productos que compramos a otros países, ¿ya? Que se importa, que no hay acá en el Ecuador y que se los compra. Por ejemplo, los vehículos. Antes había una empresa ensambladora que no sé si ustedes vieron, cerró, ¿ya? Entonces, miren, ¿por qué? Porque acá como Ecuador nosotros Sí, pero ahora con Novoa ya la volvieron a abrir. ya, Estaban contentos los empleados porque se quedaron muchos sin trabajo.
Y dense cuenta. Entonces, ¿a qué voy? A que nosotros, esos productos que se importan, se ensamblan y eso genera, miren, eso genera, se dinamiza. Hay billete, dijo, ¿ya? Ahora, ¿qué más productos importamos? Como les decía, hay ciertos aceites, ciertos lubricantes para los vehículos, repuestos, etcétera, que eso no hay, ¿no es cierto? O que no se elabora acá. Entonces, a eso se llama importar, traer productos de otros países. ¿Ya? Y bueno, aquí hay una clasificación. A ver, son 8 y 2. No se vayan a dormir, dijo. Tenemos 2 horas. Si no, podemos tomar unos minutitos. ¿Qué hora es? Hasta las 8:15. O hacemos todo hasta las 8:30. ¿Cómo están? A ver. O se sienten perjudicados. No, Inge, una sola, Inge, porque yo tengo mi nena y ya se me quiere dormir, entonces prefiero aguantar, porque si no ya se me queda dormida y me quedo dormida con ella. Ya, pero ¿están de Apoyo la acuerdo? moción, una sola economista. Pero hasta las 8:30, 8:45 o todas las 9. Voten. Después lo van a decir, nos roba media hora. No, hasta las 9 sería, entonces ya tendríamos ahí lo que es el receso, porque tengo entendido que 15 minutos, nos dijo otro docente, no sé si se maneja así. Es que ya depende, como les digo, cómo nos organicemos. Mm. Para no estar Bueno, me habla y parece habla. bien hasta las 9, no sé los compañeros. Hasta las 9, ingeniero. Ya, 9. Así Sí, que es una 9. sola mejor. Es yo que soy confundida hasta las 9:15. Después ya quiero, ay, madre mía, ven. Perdónenme, perdónenme, ya estoy hasta confundida con las horas. Claro, 9:30. Ya. Muy bien. 9:15. 9. 9 o 9:15, ¿cómo me dijeron? Es hasta las 9:30, economista. Ya, entonces, ¿qué quedamos? A las 9, economista. Hasta las 9 economiza, como ya se queda la mitad del receso, ya se queda ahí, como pesaría. Ya, muy bien. Pero no voy a decir, nos roba media hora la profe. Ya, vamos a hacer algo práctico aquí porque si no también nos vamos a dormir, dijo. Vamos a ver hasta aquí, hasta el momento. ¿Qué es la macroeconomía entonces? ¿Qué es la macroeconomía? A ver, Es donde se desempeña el desarrollo económico, tanto aquí en Ecuador como en otros países. La inflación de importación y exportación también del mundo en sí. ya, muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hablemos a nivel o en un estudio a nivel macroeconómico, influyen todos, ¿no es cierto?, los componentes de una economía. Ya. Ahora, el Producto Interno Bruto está compuesto por, o es la suma del consumo más la inversión, más el gasto público y exportaciones e importaciones. Y acordándome, el gasto público no está aquí. Verán, el gasto público es todos los sueldos y salarios que se pagan o que paga el gobierno. ¿Ya? En este caso, ¿a quiénes? El gasto público es a maestros, porque el gobierno, ¿a quién le pagan los maestros del sector público? El gobierno, a la Policía Nacional, a los del sector de la salud, ¿ya? Entonces, Al ejército, muy bien, ¿ya? Eso es el gasto público. Entonces, está compuesto, acuérdense, el PIB de consumo, más la inversión, más el gasto público
más las exportaciones y menos importaciones. Ahora, este PIB se divide en PIB nominal y PIB real, ¿ya? ¿Por qué hace eso? Porque hay una serie de cómo se manejan los precios, ¿ya? Específicamente, este PIB nominal es el valor monetario de bienes y servicios producidos, ¿ya? El valor de la producción a los precios corrientes, o sea, los precios actuales vigentes en el mercado, ¿ya? Precios variables, también llamado precios corrientes, toma en cuenta la inflación y valora los precios mismos y valora los precios de ese año. Vamos a ver aquí un pequeño video para que lo entiendan, ¿ya? Para que ustedes entiendan eh, cuál es esta pequeña diferencia del PIB nominal y el PIB real. En este video vamos a ver la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal. Como vimos en el capítulo 1, el PIB tiene estos componentes: el consumo, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. Supongamos que el PIB en el año 1 fue de 500 y en el año 2 de 700. Este incremento puede ser por dos razones. La primera, que la producción de bienes y servicios aumentó, o la otra, que los bienes y servicios se vendieron a precios más altos. Pero realmente el cambio que interesa a los analistas es el de la producción de bienes y servicios. El cambio en los precios lo estudiaremos en otro capítulo. Entonces, si se quiere tener en cuenta solo el cambio en el nivel de producción, se utiliza el PIB real. Como su nombre lo indica, es la producción real, dejando a un lado la influencia del cambio en los precios. Para aclarar esto, miremos un ejemplo. Supongamos que una economía produce solo dos bienes: bebidas y pastel. Para el año 1 se produjeron 50 bebidas y 200 pasteles, a un precio de $1 y $2 respectivamente. Para calcular el PIB nominal del año 1, simplemente multiplicamos las cantidades por los precios del año 1, y el PIB para ese año sería de $450. Para el año 2, la producción de bebidas fue 70 y de pasteles 230. El precio de las bebidas aumentó a $2 y el de los pasteles a 3. Para calcular el PIB nominal del año 2 hacemos lo mismo. Multiplicamos las cantidades por los precios del año 2 y nos da como resultado $830. Ahora calculemos el PIB real del año 1 y 2. Elegimos como año base el 1, pues solo nos interesa el cambio en la producción y dejamos los precios constantes. En el año 1 multiplicamos la cantidad de bebidas y pasteles por los precios y nos da como resultado $450. Para el año 2 multiplicamos las bebidas y pasteles del año 2, pero con los precios del año base 1, y resulta un PIB real de $530. Por esta razón, los economistas utilizan el PIB real. Es una mejor medida de crecimiento económico que el PIB nominal. Como conclusión, la diferencia es que el PIB nominal utiliza los precios actuales de los bienes y servicios. El PIB real usa un año base de precios para los años posteriores. Espero haber sido Mire, libres. ¿qué significa? Aquí porque luego vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Significa que, ¿no es cierto? Vamos a suponer que, bueno, se producen en el Ecuador camarones y banano, ¿ya? Pero hay un cierto, ¿no es cierto? Producción, siempre las producciones varían de un año a otro, no es que las mismas o se mantiene fijo, ¿ya? Siempre hay producción que se establece. Y entonces, ahí para el año 1 y el año 2 hay 50 de bebidas, ¿no es cierto? Y 70 en el año 2. Y pasteles 200 y 230, aumenta. En el PIB nominal, como ustedes se dan cuenta, los precios se establecen de acuerdo al año de producción, ¿ya? Entonces se multiplica, luego se conoce el, específicamente el precio final, ya porque estamos multiplicando el precio por la producción
más el precio de la producción de pasteles. Es decir, como el Ecuador produce cacao, banano, camarón, estamos produciendo el petróleo, etcétera. Entonces, imagínense, todo eso se debe sumar, ¿ya? Se debería sumar. Entonces, así es donde yo sé y digo, en el año 2023 se produjo 450 millones, etcétera. En el año 2 ya hubo una mayor producción. Por eso es que cuando se hace un análisis, y ustedes han escuchado y dicen, en el año 2023 hubo una mejor producción que en el año 2024. O que en la pandemia, ¿qué ocurrió en la pandemia? En el 2020 hubo pues una menor producción porque todo se paralizó, ¿no es cierto? Hay razones, etcétera. Pero es una manera de medir cómo estuvo la producción de esos años dentro de un país. Pero si nosotros nos vamos al PIB real, utiliza un año base para hacer un comparativo, para yo decir si efectivamente tomo como año base este 2022 y hago referencia para los demás años, implicando ese precio como año base, ¿ya? Entonces, por eso dice que el PIB real hay un año base del que toma como referencia para hacer el cálculo, mientras que en el PIB nominal se toma a los precios que se manejan en los diferentes años, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica este PIB nominal? Características importantes. El valor de la producción es a precios corrientes, ¿ya? Se maneja con precios actuales vigentes en el mercado. No se toma ningún año base, ¿ya? Y sí, algo muy importante que tome en cuenta la inflación, ¿ya? ¿Por qué toma en cuenta la inflación? Porque como hablamos de precios, cuando hay una subida o cuando sube la inflación, los precios automáticamente se elevan, ¿ya? Por eso es que cuando sube la gasolina, sube la inflación. Cuando sube la gasolina y sube automáticamente todo, ¿no es cierto? Entonces la inflación aumenta. Entonces aquí en el PIB nominal sí se toma en cuenta la inflación, mientras que en el PIB real no se toma en cuenta la inflación. Por eso dice que elimine el efecto del incremento de los precios. ¿Por qué? Porque se está tomando ese año base, ¿ya? Cualquier bien tiene un precio establecido o fijo. A través del análisis del PIB real se pueden conocer apropiadamente cómo evoluciona la producción. ¿Por qué? Porque hago un comparativo entre un año y el otro año, ¿ya? Por eso eh, siempre se utiliza un poco más ese término del PIB real para conocer a nivel de otros años, ¿ya? Si yo ya terminé un 2024, puedo hacer un comparativo o tomar como un año base el 2021, 2022, el mismo 2023, ¿ya? Para conocer cómo ha ido evolucionando ese crecimiento dentro de la economía, ¿ya? Cómo estoy midiendo efectivamente si hubo un crecimiento o hubo un decrecimiento, qué pasó con la producción en ese año, ¿ya? Entonces, aquí los precios se manejan en un año base, no como acá que los precios son actuales o vigentes en el mercado. Acá nosotros tomamos un año base para luego establecer ese comparativo, ¿ya? Diferencias, los precios en el nominal prevalecieron ese mismo año, es decir, que se toman los precios de ese año, ¿ya? Por ejemplo, si ahorita decimos que la gasolina está en 3,25, se toma ese precio. Si en el 2024 estuvo a 3 dólares, se toma ese precio, ¿ya? En cambio, en el PIB real los precios son constantes porque estamos tomando ese año base, multiplicando por ese año base que lo hemos tomado como referencia. El PIB nominal, también llamado PIB a precios corrientes, acá el PIB real elimina el incremento en los precios, elimina el efecto inflación. El PIB nominal toma en cuenta la inflación y acá el PIB real, cómo evoluciona la producción y el ingreso de la economía, ¿ya? Porque yo puedo decir que en este año hubo tanto de ingreso, cómo se maneja,
se manejó ese año esos ingresos de esa producción. ¿Ya? Por eso es que se utiliza más ese PIB real porque yo puedo hacer un comparativo. En el 2024, que hubo en comparación en el 2023, que hubo para la economía. Por ejemplo, hubo un alza en la gasolina, a lo mejor hubo movilizaciones, paros que se quisieron hacer, a diferencia del 2023, que no sé si se acuerdan que hubo algunas situaciones que permitieron, ¿no? Que la economía, pues, más bien como que se estanque, ¿no? Que disminuya la producción, ¿ya? Entonces, aquí una semejanza es que ambos se miden en base a los precios. Aquí no es que se maneja acá sin precios, sino que ambos, tanto el PIB nominal como el PIB real, su cálculo es en base a los precios, ¿ya? Que sí, que son en diferentes años o a precios constantes, eso son las diferencias. Ahora, tenemos también una clasificación bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio para luego entrar a lo que es el PIB per cápita, ¿ya? Algo, si nos da el tiempo, ya les proyecto, calculadora a la mano. Economista, y en el momento que uno se va a sacar el valor que usted dice ahorita es que va a sacar, tiene que ser con documentos, ¿verdad? O sea, con facturas, lo que se va a gastar. Ahí no entiendo, bonito. Se maneja, por ejemplo, la producción total, digamos, de toda la producción del banano, ¿ya? Se utiliza toda esa producción ya de un ejercicio fiscal, Estefanía, porque acuérdese que es medición de un año. Entonces, se revisa todo lo que se produjo en ese año de banano y se calcula al precio vigente de ese año, ¿ya? O se puede hacer un promedio, porque bueno, siempre se varía de un mes a otro, pero se calcula del precio de ese año. En cambio, para el PIB real, si yo quiero hacer un comparativo, tengo que tomar un año de base, ¿ya? Pero todo acuérdense siempre de esto, la producción total de un año. El determinado tiempo es un año. No puedo decir que voy a calcular para 2, para 3 o 6 meses, ¿no? Todo se maneja de una producción neta de un año. Pero hice una consulta en ese. Por Ujú. ejemplo, el nominal dice que coge del año, digamos, del año real, del anual. Pero en el caso, por ejemplo, se coge el año anterior o se puede coger de los años anteriores. A ver, el nominal, Jessica, es con precios vigentes de ese año. Por ejemplo, 2024 tomamos el precio de ese año 2024, ¿ya? Y el real, en cambio, yo voy a tomar un año base. Por ejemplo, sobre el año base de la producción del 2020. Es decir, voy a multiplicar por toda mi producción de los demás años por ese año base, ¿ya? Para saber, en cambio, ahí cómo fue incrementando la producción. Más ya no me especifico en precios. Verá, vamos Por a hacer. eso, pero el año base, digamos, se lo coge del año anterior o del año que haya sido, digamos, mayor o menor, o puedo coger de cualquier otro año. Ya el año que usted escoja como año base para hacer un comparativo, porque si usted toma, digamos que estamos 2024 y para retrocedernos un poco lo tomamos al 2024 como año base, pero tomamos las cantidades del 2021, 2022, 2023 y Ujú. hacemos el comparativo. Ya eso dependería un poco del análisis que uno se quiera hacer, ¿ya? Pero uno puede elegir el año base. Ay, 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 ya, Ujú. gracias. Sí, sí. Es un poco para hacer como un comparativo para yo decirle, miren, este, en el año 2021 hubo una mayor producción o estos fueron los precios, cómo influyó la inflación, cómo estuvo, por ejemplo, qué pasó
incluso podríamos hacer ahí un comparativo, porque el 2020, ¿qué fue lo que tuvimos como a nivel del mundo incluso? Eso justo le iba a decir, porque por ejemplo yo en mi trabajo, Ujú. así mismo nos hicieron coger desde 5 años atrás, o sea, nos hicieron coger el comparativo de 5 años atrás, es Ajá, decir, más o menos desde el 2019, porque solamente nos pidieron los datos hasta el 2024 para el 2025 obtener los resultados. así es. Pero, por ejemplo, en este lado que obtuvo menos producción, menos servicio fue lo del 2020 que nos cogió esto de la pandemia. Entonces Así es. hubieron menos consumos, hubieron menos atenciones y menos de todo tipo. Pero en cambio hubo, digamos, más servicios, lo que es a domicilio, más servicios, lo que es, por ejemplo, lo que es ya la tecnología, la venta del internet, que ahí prácticamente ya todos tuvimos internet por ese lado. Exactamente. Y usted se da cuenta, hay un análisis, ¿no es cierto? Entonces usted dice, ah, mira, el rubro de tecnología y todo eso creció. Ahí incluso luego, pues usted ya determina en porcentajes incluso ese análisis. Y dice, este rubro fue el que más se aumentó, porque el que menos se compró un dispositivo en ese tiempo, ¿ya? ¿O cuál fue el análisis que ustedes sacaron, por ejemplo, Jessica? Nosotros sacamos de acuerdo, digamos, al servicio y de acuerdo, digamos, al servicio a lo que son el tipo de auditorías y de los cobros en sí a la ciudadanía de todas las auditorías que se realizó, a pesar de que se realizó auditorías, pero no en sí el plan como se lo consignó, sino con menos, porque no se podía trabajar tampoco en las instituciones. ¿Ya? Entonces, ese fue, digamos, los datos que se cogió en el tema del servicio y el tema del, de todas las auditorías que se realizó en ese tiempo. Ujú. Mire, y ahí hacen pues un análisis también ustedes a nivel y pueden incluso evaluar, decir qué fue lo que incluso se podría utilizar hoy en día o hasta aplicarlo para ahora, me imagino. Claro, el tema era más por el tema de lo que, como le decía yo, de la tecnología para avanzar, al menos con las notificaciones electrónicamente de todos los usuarios, activarles el correo y poderlos notificar directamente y no estar, digamos, ir a cada domicilio. O sea, ese era el dato que en sí era el, el objetivo, digámoslo así. Ya, 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 ya. Bien. Sí, y todo ese estudio, verán, incluso ustedes pueden encontrar también mayor información en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. O sea, ahí hay todo lo que ustedes pueden encontrar de desempleo, de tasas de mortalidad e incluso a nivel del último censo, o sea, todo lo que hay, ustedes pueden encontrar ahí información que se la va levantando, incluso miren como por ejemplo ese estudio que ha hecho Jessica. ¿Por qué se hacen estos estudios? Porque uno necesita analizar y a partir de eso incluso crear nuevas estrategias para mejorar lo que se ha hecho ya en ese tiempo. Porque acuérdense que esto sigue creciendo, o sea, no podemos quedarnos estancados en una situación y cuando hay tantas prácticamente formas de crear investigación, de buscar información. Entonces, es importante sobre todo señalar cuando uno se quiere hacer un comparativo, establecer pues para cuál año va a ser. Por ejemplo, miren, algunos temas, por ejemplo, de exposición final, evaluaron, por ejemplo, estados financieros de un determinado año de una empresa o hicieron de dos. Entonces hicieron un comparativo y pudieron especificar que en el año 2021 hubo una mayor liquidez, hubo menores niveles de endeudamiento a diferencia del año 2023 y así. Entonces, esos son los análisis que prácticamente se puede hacer, ¿ya? Y acá, justamente midiendo los rubros de la economía, es donde se puede medir y decir, conocer algo, porque esto es muy amplio, o sea, conocer efectivamente cómo es que se mueve la economía, cómo es que están desde los diferentes ámbitos se produce. Miren, aquí hay un ejemplo que, por ejemplo,
vamos a utilizarles las cantidades. ¿Por qué? Porque el Ecuador no produce autos, ¿ya? Pero si nosotros producimos bebidas, ¿ya? O de pronto las hamburguesas, o podemos utilizar algún otro ejemplo como banano, cacao y camarón, ¿ya? Pero las cantidades van a ser las mismas, ¿ya? Y el año también se lo puede cambiar, 2000, 2001, 2000, y ya aquí podemos ponerle 2021, 2022 y 2023, ¿ya? Y aquí el año base va a ser, como ya dijimos que este va a ser 2001, perdón, 2021, 2022 y 2023, el año base va a ser 2021, es decir, el primero. Y ya empezamos a hacer los cálculos. ¿Qué me decía del cálculo que yo podía hacer? El PIB nominal me indicaba que hacerlo, ¿no es cierto? ¿Qué me indicaba el PIB nominal? Que yo voy a realizar para, acuérdense aquí, PIB nominal 2021, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Como voy a medir toda esa producción de todo ese año, yo voy a establecer que incluso si los trabajamos con datos reales y entramos a esta página y encontramos datos, por ejemplo, del 2020, podemos hacer un comparativo para la próxima clase. Eso vamos a hacer en la próxima clase, para que analicemos los datos que pasaron en la pandemia. ¿Ya? Ahora, vamos con este ejercicio. PIB nominal 2021. A mí me indica que yo tengo que multiplicar todo lo que se haya producido en ese año, ¿no es cierto? Por cada precio. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? 2 por 100, ¿no es cierto? 2, no les pongo cantidades grandes porque nos sale muchísimo al multiplicar. Ya digamos que yo les pusiera 2000 por el precio unitario, 100 salen cantidades muy grandes. Lo que podríamos es bajarle el precio, pero ahorita es como estamos con este ejemplo, vamos a trabajarlo así, ¿ya? Entonces, sumamos. Luego, ¿qué va? 5 por, Por 150 ya, muy bien, más más 52, 52 por 18. exacto, ¿ya? Por 18. Y ya multiplicamos por este primer año. ¿Cuánto me queda? Y así de igual manera, para el 2022. Va directamente. Acuérdense que el PIB nominal me decía que yo voy a hacer el cálculo directamente. Ya los que vayan multiplicando me indica. Mil ochocientos ochenta y seis. Ya. La segunda, 1830. Me falta el último. 3580. ya. Ahora, ¿qué me dice? El PIB real con base, yo les dije 2021. Entonces, ¿qué va a pasar? El PIB real para el 2021 es igual a 2. ¿Y qué va a pasar con el PIB real 2022?
Ahí cogeríamos la base del 2021. Por ¿Qué ejemplo, más? sería 2 por Ahí 2 por sería ciento 2 50, por 2 2 por 150 igual el 2 por 120. el 2 por todos. A ver, este es el año base, ¿no es cierto? 2 por 100, 5 por 150, que ya lo tengo, y 52 por 18. ¿Qué va a pasar para el año 2022? Cogemos las mismas cantidades del año pasado Ya, es decir, que yo voy a multiplicar por los precios del año pasado. Tienen que ser claros, por los precios, por los precios. ¿ya? Porque estoy tomando ese año base, Los precios del año base nomás. los precios del año base. De ahí las cantidades son las que varían por año. Exactamente, por eso es que yo les decía, acuérdense, en PIB nominal y PIB real todo se maneja con precios. O sea, aquí la cantidad de producción es la que va a variar, ¿no? Porque es diferente en cada año, pero yo como me dice calcular en un año base, en este caso yo les di el 2021, tienen que hacerlo por los precios del 2021. Pero si yo les dijera el año base 2022, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ahí tendríamos que coger los datos del 2022. ¿Qué datos? Hay que ser específicos, Jessica. El precio unitario Los del precios. 2022. Los precios, ¿ya? Entonces, yo ahí, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar 2 por 10 y 2 por 150, 5 por 120, 52 por 20. 3 por 150, 4 por 120, 45 por 20. 3 por 150, 6 por 120, 70 por 20. Porque yo tomé un año base que, como yo les había dicho, 2021, 2022, 2023, ¿no es cierto? Les dije. ¿Ya? Entonces, ese cálculo, háganlo. Ya me indican las cantidades y vamos comparando. No sé, yo. Las camisas estaban allí. ¿Y el pantalón a mí? No, los pantalones ya estaban en el mueble. Me sale en total 1710. A ver, ¿en qué año? ¿En el 2022? ¿O en el primero? Porque ya les estoy dejando que ustedes me dicten. En el 2022. También en el 2021, ¿quién me ayuda? PRI, pues, Dios mío. En el 2021 dije igual sale 1886. Ah, ya, sí, sí, tiene toda la razón. Pues, acá, Abajo me salió a mí 1710.
¿ya? ¿Me dictó del 2023 es Jessica? En el 2023 sería 2.460. ¿Cuánto? 2.460. Ya. Entonces, miren, a ustedes ahí pueden decir que en los PIB nominal, ya sabemos, ¿no? PIB nominal a precios corrientes o a precios de ese año. Y el PIB real que hay un año base de cada, ¿no es cierto? ¿Qué otra diferencia pueden encontrar? Otra diferencia también sería la cantidades por años. Ya. Podría ser este economista que el PIB nominal se encarga de ver la producción y el PIB real, lo que es el valor. O sea, a ver, el nominal se encarga de ver la producción, se fija en la producción y el real en la producción, pero en económico, en dinero. Ya. Listo, miren. Entonces nosotros hacemos ya un análisis y podemos observar que si bien es cierto, ha habido, ¿no es cierto? Si comparamos en ambos PIB, para el año 2021, ¿no es cierto? Hay una producción de 1886, pero que en el 2022 disminuyó a 1830 y que en el 2023 pues aumentó, ¿ya? Hay diferentes, bueno, siempre van a influir diferentes factores, hay que hacer un análisis muy minucioso. Si nos vamos a precios reales, tenemos la misma producción, ¿no? Porque estamos utilizando los mismos precios y la misma producción. En el PIB real vemos de igual manera pues que hay un decrecimiento y el PIB real, ¿no es cierto? Acá también pues se sigue manteniendo los estándares. Donde yo voy a conocer cuál ha sido ese porcentaje de crecimiento o de decrecimiento es con este deflactor del PIB, que ustedes ven acá esta fórmula, ¿ya? Que ustedes ven acá esta fórmula y que la vamos a aplicar. ¿Qué dice? Deflactor del PIB. Ya, este deflactor del PIB me va a permitir a mí conocer en qué porcentaje
creció esa economía de un año a otro. Entonces, si yo utilizo el deflactor del PIB para el 2021, tengo que tomar los datos del 2021. Entonces, ¿qué yo hago? Voy a dividir estos resultados para cada año, ¿ya? Por ejemplo, deflactor del PIB para el 2021 me dice que debo dividir el PIB nominal para el PIB real, para yo así conocer cuánto creció en ese año la economía, la economía, también en lo que es el nivel de precios, ya cuál fue ese porcentaje, porque si nosotros también comparamos cuánto subieron los precios dejando de lado la producción, cuánto han subido los precios, cuál es ese porcentaje que ha variado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el PIB, para el deflactor del PIB del 2021, ¿qué tenemos? ¿Cuánto queda? Ahí quedaría cero. ¿Por qué cero? Porque si le dividimos, que son los mismos valores. Pero no queda cero. Hay uno, perdón. Uno, exactamente. Entonces el deflactor del PIB me va a indicar a mí el 2021, ¿no es cierto? Uno. Ahora, ¿qué me indica el deflactor del PIB el 2022? Ahí sería 1.07. Bien, ya, para este año, para el 2023. 1.46. Entonces, ¿qué voy a decir yo? A ver, voy a decir la pauta. Entonces, miren, yo tengo aquí unos valores, ¿no es cierto? Si bien es cierto, para el nivel, para el 2021 podemos hablar de que la economía se mantiene, ¿no es cierto? O que ha tenido el crecimiento ahí constante, pero que ya para el 2022 yo tengo una variación en el porcentaje de crecimiento en los precios, o hubo ya esa variación de precios. Si yo quiero sacar un porcentaje de este 0.7, no de todo, porque no puede haber 1.70%. ¿Qué tengo que hacer? A este 0.7 lo voy a multiplicar por 100 para saber el porcentaje. ¿Cuánto me queda? ¿Ya? 1.07%. Ya, cuánto es lo que nosotros tenemos de variación del precio, de variación? 1.07. 1.07, 1.46. ¿Cuánto les queda? A ver. 107. Solo las cantidades decimales, es decir, que hay una 70 variación serían. 70, ya, 70 no, no podemos hablar de un 70% de Pero crecimiento. dijo de 0.7 por Sí, 100 que le hagamos. ya, ¿cuánto les quedó? 0.70%. 0.70%. Entonces, ¿cuánto estamos hablando de que hubo esa variación no podríamos hablar de 70%, porque acuérdense que es extremadamente, pero ¿cuál sería esta variación del 0.7? ¿Ya? Es decir, que nosotros tenemos una variación del 0.7
que los precios varían tanto del 2021 para el 2022 y cuánto tenemos para el 2023. Un aumento de casi un 46%. O sea, acá no podemos hablar de 70%, ¿ya? Sino de un 0,7% y un 0,46%, ¿ya? Porque el uno no lo tomen en cuenta, ¿ya? Porque si igual multiplicamos 46% nos queda 460%, y eso no va, no existe, pues ese. Y ahí estaríamos hablando incluso cuando sobrepasa un porcentaje, hablamos de una hiperinflación, ya lo que pasó eso en la economía del 98, pero eso también ya lo vamos a ver más adelante para que lo vayan entendiendo. Entonces, ¿cuánto nosotros nos queda? Si ven la variación que tenemos para el 2021 de 1 a 1,07, tenemos este 7% o esta variación del 46, 0,46, ¿ya? Que los precios varían de en cuanto al PIB nominal, ¿ya? Al deflactor del PIB. Es decir, que podemos observar esa variación que hemos tenido tanto más en los precios, porque ha habido una subida de precios, ¿ya? En estos años. Economista, no le escuché bonito cuando dijo qué significaba el deflactor. El deflactor del PIB me permite a mí conocer cuánto creció la economía de un año a otro, ¿ya? Y que se influyó ahí o no, por ejemplo, la inflación, ¿ya? ¿Cuándo existe inflación? Cuando hay una subida de precios. ¿Y nosotros qué observamos, por ejemplo, entre el PIB nominal? Que efectivamente hubo una subida de precios en ciertos productos en el 2021, de 100 que costaba, ¿no es cierto? En este caso, bueno, creo que les dije banano, no me acuerdo el producto, y a 150, ¿ya? Hay una variación. Entonces me permite a mí el deflactor del PIB conocer cuánto creció, en qué porcentaje creció la economía de un año a otro, ¿ya? O Pero cuánto solo en precio. dinero, porque En precio. en cantidades no se puede ver el No, deflactor, no se necesita, no, solo solamente es, precios. ah, ¿Y ya. para qué puedo utilizar también este deflactor? Que me permite a mí conocer, digamos, si la inflación tuvo que ver también ahí, ¿ya? ¿Por qué hay subida de precios? Porque se produce la inflación cuando hay una subida de precios. Entonces, todo eso nos permite medir lo que es el deflactor del PIB, ¿ya? Y eso lo vamos a profundizar también ya en ejercicios un poquito, eso es lo único más de ejercicios que es lo que veremos a inicio, porque lo demás es un poquito teórico, así que comerán bastante, digo, para que no se me vayan a aburrir, porque es un poquito teórico, ¿ya? Eso es lo más de ejercicios y lo que vamos a trabajar también ya, bueno, aquí con ustedes, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer la diferencia, miren, entre el PIB nominal y un PIB real. Cómo yo puedo manejar a precios constantes, cómo se maneja la economía y cómo me permite a mí conocer esa variación de precios. Ya, yo utilicé un año base, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, aquí en PIB real se puede conocer porque si hay una diferencia entre 1886 a 1830 y de 1886 a 1710. ¿Ya? ¿Qué nosotros observamos? Que verdaderamente, incluso nosotros aquí observamos que hay hasta miren, la diferencia. La diferencia de aquí en comparación con estos dos valores. Aquí hay una mínima diferencia de 1886 a 1830. Y en cambio, ¿qué observo acá yo? Ya hablando a nivel de ingresos, ojo, que hubo, miren, de 1886 a 1710, ¿cuánto podemos hablar de disminución? De ingresos. Estaríamos hablando de Ingeniero, ¿no es cierto que esto más producción. es solo como referencia para saber qué es lo que está pasando en la economía? Porque si sería más exacto, pues el real que estamos hablando actual de cada año, a ver cómo vamos, ¿no? No que es como para comparar, ¿no es cierto?, con el nominal, con el año anterior. Yo algo así lo estoy entendiendo de esto, ¿no? Exactamente, sí, porque nosotros
aunque como decía el video, se utiliza más este PIB real. ¿Por qué? Porque usted sabe, mire, cuánto tenemos de 176 si hablamos, no sé si hicieron la resta, queda 176. Si aquí nosotros lo estamos tomando en cantidades pequeñas, pero es que hablamos de millones en algunos casos. Por eso es que se toma más como ejemplo real esto, porque aquí es donde nosotros tomamos un año base y decimos, en verdad, para el año 2022 no es que creció la economía, sino hubo una disminución. Miren, de 1886 a 1710 está de diferencia 176. Pero ese PIB real es los valores calculados ahí figurando es de lo que se consume internamente, ¿no es cierto, Lo ingeniera? que Va, se economista. consume internamente. Y cuando se dan cuenta de que hay una inflación, digamos, ahí como está una inflación, bueno, en el 2021 está en 1800 y para el 2023 ya ha subido. ¿Quién se beneficia con esa inflación, este economista? En realidad, la inflación perjudica en algunos casos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se exige una subida de precios, hay una mayor inflación. ¿Y qué pasa con cuando hay una mayor inflación? El poder adquisitivo disminuye. ¿Por qué? Porque si yo antes compraba con $15, voy a poner un ejemplo, una arroba de arroz, al subir el precio, mi poder adquisitivo disminuye, porque la arroba de arroz ya no va a valer 15, sino 18, pero mi poder adquisitivo sigue siendo el mismo y voy a comprar menos, ¿ya? Sube la inflación. ¿Qué pasa cuando sube la inflación? Cuando suben los precios, sube la inflación, ¿ya? ¿Qué pasa? El arroz, que es un ejemplo, creo que más práctico. ¿Cuánto ha venido subiendo? ¿Cuánto comprábamos antes una arroba? No nos vayamos tan lejos, economista. Ahora nomás en lo esto de lo del invierno que hubo, subió culantro, subió perejil, subió todito lo que son del agrícola. Ya, para Exactamente. no irnos tan lejos, algo pequeño y cerquita. Ujú. Pero igual, Creo que no por entendí. ejemplo, el tongo de culantro que valía $2 está a $3, pero como se necesita, igual toca comprar. Y el poder adquisitivo suyo sigue siendo el mismo. ¿Qué es el poder Ujú. adquisitivo? Es decir, su ingreso es el mismo, ¿ya? Pero está comprando. Claro, pero ni siquiera la persona que lo vende tampoco está ganando más porque él vende ese precio porque la cantidad que está adquiriendo también es muy poca. Entonces, pero es lo que no es cierto, nos volvemos pobres por la cuestión de que no es que una persona se va a enriquecer, sino que le aumenta por lo mismo lo que necesita para poder crear ese producto si fuera una empresa. Ya no tiene los mismos en gastos antiguos. O sea, no es que, a lo que yo entiendo, no es que estamos gastándole, la empresa gasta igual que antes y solo le subió el precio, sino que él le sube por lo que todo es lo que conlleva hacer este producto ha subido. Entonces, ingeniero, lo que quiere decir que más o menos que es como ahorita dicen que la canasta básica está más alto que el sueldo que gana el sueldo básico, que es creo 460, creo. Entonces, decir que lo que nosotros ganamos no nos alcanza para comprar la canasta básica que está más alto de lo que uno gana. Es más o menos que decir que es la inflación. Exactamente. Disminuye el poder adquisitivo, ¿ya? Seguimos ganando lo mismo, pero los precios desbordan, dijo. ¿Ya? Entonces, esto ayuda, bueno, aquí es un poco, como les digo, ya son términos un poco más en donde se profundiza, pero es un ejemplo para que ustedes lo puedan conocer, ¿no? Cómo se mueve, cómo se maneja esto de la economía. Y es que no es que solo se quede en estos tres productos, como les decía, se queda en todo lo que produce el país, ¿ya? En todo. Y específicamente, ¿por qué nos vamos a un poquito de inflación? Porque ya es el tema que lo veremos un poco ya a profundidad a partir de la próxima clase, ¿ya? Entonces, Entonces, economista, robándole su palabra, ya van a ser las 9 y quería hacerle una preguntita antes de que se vaya. a ver, Oiga, este economista, lo que pasa que el docente de lo que es titulación nos envió a hacer un trabajito y usted que está más cerca de la institución, verá, le leo este economista para que nos eche una ayudadita si tal vez usted tiene conocimiento. a ver, Verá, dice, haga una comparación de normativas. Revise el reglamento de régimen académico del CES, última versión, y el reglamento de titulación de tu universidad.
Elabora una tabla comparativa con al menos 5 diferencias o particularidades relevantes entre ambas normativas. ¿Usted tal vez tiene conocimiento de las normativas del Instituto Economista? Este, ¿quién más les puede ayudar de ahí? Será el doctor Jorge, chicas, porque él maneja todo ese tipo de normativas. ¿Verdad? Tiene Ya, toda la razón. sí, él maneja reglas, o sea, él tiene toda una base de datos. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, yo de mi área de investigación, que nos dieron justamente hoy en la tarde, que estábamos en una parte de una capacitación, pero él es el que les puede dar ahí mayor detalle, incluso hasta estas diferencias que ustedes dicen les puede dar mayor información, porque él sí maneja todo, todo. Compañera, pero según lo que yo consulté, todos los institutos se deben regir a lo que es a LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero si fuera así, entonces, ¿por qué pide las diferencias?